Hello, everybody, and welcome to the C1 Advanced Cambridge Intensivo Class. Bienvenidos al curso de C1 Advanced. Hoy lo que vamos a hacer es hablar del método que utilizamos para aprender inglés, para dominar el inglés. Esto, claro, va enfocado a nivel avanzado. Igual hay algunas personas viendo este vídeo que no sois de nivel avanzado, pero no pasa nada porque el principio, más o menos los principios del curso, más o menos lo mismo. Lo que pasa es que cada nivel se va adaptando a lo que es el nivel que tienes que estudiar, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito del método y cómo podemos dominar el inglés. Lo digo en español porque igual es más fácil para todos los niveles presentes. Yo soy Mark, yo soy el tutor del curso, ¿vale? Soy un profesor nativo y tengo más de 15 años de experiencia en el sector. He dado clase en el sector público y también en el sector privado. Y hace unos 8 años empecé la plataforma Intercambio de Idiomas. Empezó como un blog, pero ahora mismo sí que es una academia virtual. Lo que hacemos es formar a la gente para mejorar su inglés, pero en línea. El curso lo que hacemos y lo que tenemos es 100% online. Así que estudiamos y tenemos acceso a una plataforma 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder estudiar de forma 100% online. Lo que vamos a hacer es hablar de nuestro método un poco, ¿vale? So, let's get started. What are we going to learn about today? ¿De qué vamos a aprender exactamente? We're going to learn about the fluency method. Así que vamos a aprender lo que es el método de fluency method y cuáles son los principios de ello. Cómo nos ayuda a llegar a dominar el inglés. We're going to look at how can you practice. Vamos a hablar de las distintas formas que podéis practicar vuestro inglés y mejorar vuestro inglés, hasta estando a solas en casa. Vamos a hablar de ello. How should you learn vocabulary? Vamos a hablar de un método muy poderoso para poder mejorar el vocabulario, porque el léxico es una de las batallas constantes que tenemos cuando estamos aprendiendo un idioma. Evidentemente, un idioma está construido de palabras, ni estructuras gramaticales ni nada. Las estructuras gramaticales son más bien el pegamento que une todo. Pero lo que es el idioma son palabras. A las malas, cuando contestas, como dicen aquí, como los indios, contestas con una palabra, no una palabra suelta. Pero la clave es, lo que tienes que hacer es mejorar el vocabulario para que te entiendan más. We're going to look at the importance of passive input. Vamos a hablar de lo que es exactamente passive input y también vamos a hablar sobre esto, la importancia de ello, porque tienes que saber lo que es y saber aprovechar de ello. We will look at the key principles for learning. ¿Cuáles son los principios de dominar cualquier idioma y cómo podemos llegar a cumplir con todos? ¿Vale? And finally, question time. Tenéis unos minutos al final que podemos mirar unas preguntas y algunas dudas que tenéis. So let's begin with the fluency method. What is the fluency method? Este método es un método comunicativo, a communicative method. Básicamente el principio es que la mejor forma de aprender un idioma es hablándolo. Si puedes hablar lo suficiente y practicar hablando, diciendo todo en voz alta, pues al final lo vas a dominar. La destreza más valorada en inglés es el habla, la expresión oral. Si tú hablas con soltura, más o menos la gente le da igual las otras destrezas, porque es lo más valorado que hay. Pero tienes que estudiar de forma equilibrada para por ahí llegar a dominar el idioma. Mucha gente se apunta a clase de conversación y después de un par de meses se dan cuenta que no avanzan como quieren hacerlo. Eso es porque hay que estudiar de forma equilibrada. Sin embargo, la expresión oral, el speaking, es lo más importante. Y en realidad, cuando hacemos cualquier otro tipo de destreza, hay que hacerlo hablando. Y vamos a hablar de esto. We're going to talk about activating the verbal memory. Algunas personas no saben lo que es la memoria verbal, pero la memoria verbal es muy importante. El concepto de la memoria verbal es, si dices una cosa en voz alta, lo recuerdas con mucha más facilidad. Si yo dijera a Rocío, Rocío, recuerda mi número de teléfono, 652-466-477.
lo más normal es que lo primero que hace Rocío es apuntar mi número de teléfono. Si no tiene un papel a mano, ¿qué va a hacer? Pues lo va a decir en voz alta para poder recordarlo. 652-466-477. Así puede memorizarlo con más facilidad. Porque cuando dices una cosa en voz alta, estás utilizando más de una destreza, escuchar, hablar, y refuerzas la memoria. Por lo cual, parte de nuestro método es esto, la memoria verbal y cómo activarlo. Now, we need to look at dosifying contents. Dosificar los contenidos significa eso, justo. Hay que ir partiendo, troceando los contenidos para que no nos desbordemos de información. Muchas veces cuando doy una lista de vocabulario a un alumno, lo coge, lo primero que hace es traducir todo lo que tiene. Esto es un fallo, porque no puedes memorizar inglés. Hay que aprender palabras, saber utilizarlas. Hay que cogerlo por trozos, que sean 10 palabras al día, 15 palabras al día, y los aplicas. Las pones en frases, las dices en voz alta, las escribes para poder asimilarlos. Con traducir una palabra una vez, no lo vas a poder utilizar en una conversación. Ok, next one. Simplify concepts. Muchas veces la gente se complica de más. Un idioma es sencillo. El inglés es fácil, es sencillo. Pero lo que pasa es que hay muchos elementos. Lo complicado es cuando se mezclan todos los elementos, te complicas. Si simplificas los conceptos, en plan, sabes enseñarlo, explicarlo a un niño de 6 años, pues es porque lo has entendido bien. Con lo cual, hablamos mucho de la forma de simplificar conceptos, ¿vale? Learn consistently, not constantly. Eso se refiere a que tenemos que aprender con constancia, no constantemente. O sea, tenemos que aprender y tocar el inglés todos los días, pero no queremos pasar todo nuestro tiempo estudiando inglés. Ok, si lo haces así, te agobias, te agotas y al final lo acabas abandonando. Lo que quieres hacer es estudiar con constancia, pero una cosa que sea manejable y fácil de llevar. Mañana vamos a ver una forma de hacer un horario de estudio que se adapte a ti, para que sea muy fácil llevar el inglés, para que estudies todos los días, para que no sea un agobio. And finally, learn how to learn. Dentro de nuestros cursos siempre os explico cómo aprender. Es mucho más importante que vosotros aprendáis a ser autónomos, que aprendáis a aprender por vuestra cuenta, que simplemente dar contenidos. Si yo os doy todos los contenidos que hace falta para el C1, os doy un par de ebooks y digo, mira, a vuestra marcha, venga, no vais a avanzar. Lo que yo tengo que hacer, lo que me es menester, es enseñaros a aprender. Si aprendéis a aprender, no solamente os estoy dando el pez, os estoy enseñando a pescar por vuestra cuenta. Y eso es lo que queremos. Ok, esto es un proceso de aprendizaje que no para nunca. Siempre vais a seguir mejorando y lo que tenéis que hacer es aprender a aprender. Learn how to learn. Así que empezamos. How can we practice? Para aplicar nuestro método, la clave es encontrar el momento, encontrar la forma de practicar. You need to focus on using the language. Es un hecho, si utilizas un idioma lo suficiente, acabarás aprendiéndolo. Yo tengo un hermano gemelo. Mi hermano gemelo vive en Japón. Mi hermano habla japonés con fluidez. ¿Y cómo lo ha aprendido? Pues viviendo ahí, trabajando en japonés, estando con su mujer, hablando en japonés, escuchando a sus hijos hablar japonés, pues simplemente por exponerse al idioma lo ha aprendido. Sí, ha tenido que centrarse en ello y utilizar el idioma, pero simplemente el hecho de usarlo lo ha aprendido. No ha hecho falta de ir a clases porque él, estando viviendo ahí, está rodeado del idioma. Y eso es lo que es passive input, que vamos a ver un poquito más adelante. El fallo típico aquí en España, lo que pasa es que la gente se centra en los exámenes. Y eso es una evaluación, no es aprendizaje. Do not focus on the exam. Focus on learning. La clave es centrarte en aprender. En cuanto llegues más o menos al nivel, así te pones con el examen y sabes si
puedes llegar a aprobar este examen o no. Pero si no haces más que estudiar material de examen, acabas abandonando, como el 99% de los alumnos que lo hacen así. Porque notas que te estancas enseguida y te aburres. Si te aburres, no vas a aprender. You cannot memorize all of the content. Eso es lo que quiero decir. No puedes memorizar todo lo que necesitas saber para un C1. De hecho, Cambridge se lava las manos y nos dice exactamente lo que sale en cada examen. Pero os da un montón de contenidos y dice un porcentaje de todo esto va a entrar. Es un poco como una oposición aquí en España. Nos dicen exactamente lo que hay, por lo cual hay que entender todo, o casi todo, y cruzar los dedos. Pero tienes que hacerlo así para poder llegar al nivel. Así que nos centramos en las destrezas. We need to focus on the key skills. Speaking, listening, reading, writing. Lo he puesto en este orden aposta, ¿vale? Porque lo que quieres hacer es centrarte más en el speaking, la expresión oral, siguiente en el listening, la comprensión auditiva, después la lectura, después la expresión escrita. Eso es porque tenemos que priorizar. Si priorizas algunas destrezas por encima de otras, puedes mejorar las otras de forma indirecta. Ok, el speaking va relacionado con el listening y la lectura, el reading va relacionado con la expresión escrita. Y también tienes que entender que para la prueba, para el C1, algunas destrezas son más exigentes que otras. El listening y la lectura son más complicadas que el speaking. El examen del speaking para el C1 Advanced es súper fácil si entiendes lo que están pidiendo. Y la clave es llegar a entender esto. We also have the importance of grammar and vocabulary relevance. Lo que pasa es que mucha gente se centra en cosas que no hace falta saber. Lo único que hay que saber en cuanto a la gramática es saber hacer rephrasing, y son sentence transformations. En vez de decir una cosa de una forma, I am eager to learn English, lo sabes decir de otra forma. I am keen to learn English. I want to learn English. I feel like learning English. De este modo, sabes ser flexible, ágil cuando utilizas el idioma. Y esto es lo que estamos pensando, la forma de hacer esto. Nuestro método de vocabulario está basado en esto. Saber decir cosas de más de una manera, porque así eres ágil, flexible cuando utilizas el idioma. So, how should we learn English? Tenemos que pensar en cómo deberíamos aprender vocabulario, palabras nuevas. Como he dicho antes, hay que dosificar contenidos. Lo que debéis hacer es empezar estudiando 10 palabras al día. Tenemos una norma que se llama The 10 Plus Rule. Debes aprender 10 palabras al día y hay que repasar, hay que reciclar y hay que recordar las palabras. ¿Qué es lo que debes hacer? El lunes coges 10 palabras que quieres aprender. Tienen que ser 10 palabras de alta frecuencia que sabes que vas a necesitar. Porque tu cerebro es muy inteligente. Prioriza las cosas que va a necesitar. Si tu cerebro lo ve útil, lo recuerda. Si no lo ve útil, lo descarta. Así que, 10 cosas que ves útil, 10 cosas que ves a menudo, que necesitas. Lo relacionas con un sinónimo, formas una frase, lo escribes y después lo dices en voz alta para activar la memoria verbal. Por lo cual, ¿qué puedes hacer? Coges una frase como be eager, tener ganas, lo relacionas con un sinónimo, want, formulas una frase, I am eager to learn English, y lo dices en voz alta. I am eager to learn English. Tengo ganas de aprender inglés. Es una frase de alta frecuencia. Lo vas a decir a menudo. Por lo cual, el cerebro lo ve útil y lo va a recordar. La clave es ir como estudiando vocabulario todos los días con un horario de estudio. Mañana vamos a hablar de este horario de estudio. Porque parte del horario de estudio es que tienes que estudiar 10 palabras al día. Y si hacemos cuentas, son 70 palabras a la semana, son 300 palabras al mes, más o menos son 1.600 palabras al año. La clave es estudiar, pero dosificando contenidos poco a poco y siempre se puede incrementar, aumentar el volumen.
Pues la clave es tener un proceso. Si tienes un proceso, es muy fácil. Si no haces más que traducir, pues vas a estar traduciendo toda la vida. Y traducir es lo contrario de entender un idioma. Es interpretarlo a través de otra cosa que ya entiendes. Y eso es costoso y te perjudica bastante lo que es el progreso. Ok, lo que vamos a hablar mañana es de la forma de estudiar y el horario de estudio. Os voy a enseñar cómo puedes aprender con 30 minutos al día. No hace falta más. Con 30 minutos al día, como mínimo, puedes llegar al nivel C1 en poco tiempo. Pero lo que hay que hacer es estudiar de forma inteligente, no duro. Hay que tener objetivos a corto plazo y también a largo plazo. Y de este modo podemos llegar a nuestro objetivo. So, the importance of passive input. Os he dicho que es súper importante saber lo que es passive input y por qué la necesitamos para poder llegar a dominar un idioma. Passive input básicamente es cuando nos exponemos a un idioma. En inglés siempre decimos to be immersed in the language. Te expones al idioma, o sea, estás rodeado del idioma, lo utilizas a menudo para que engañes al cerebro a pensar que tengo que saber esto para sobrevivir. Porque si es una cosa que utilizas todos los días, al final te entra. Así que, ¿cómo estamos? Tenemos acceso a un montón de medios para llegar al inglés, pues debemos utilizarlo. Not all studying is active. You need to learn through exposure. Hay que aprender a través de la lectura. Lees en inglés, extraes frases que te parecen útiles. Escuchas en inglés, la tele con subtítulos en inglés. Música, aprendiendo la letra y cantando. Podcast, extrayendo frases y contenidos útiles. Y lo que tienes que hacer es también hacer conversaciones. En nuestro grupo de Facebook hacemos intercambios de idiomas, en los cuales puedes hacer tándem y practicar el speaking con otros compañeros. De esta forma, te obligas a hablar a menudo y nunca tienes la sensación de estar oxidado, porque siempre está en plan a la flor de la piel. Tenemos también media, la tele. Netflix lo puedes poner en inglés con subtítulos en inglés. La clave es ver cosas que ya has visto en español para que lo utilices para aprender inglés sin más. Podcasts. Hay miles de podcasts gratuitos que se pueden utilizar. Y la música, pues también en YouTube puedes ver cualquier canción con letra que quieras y simplemente estudias de este modo. Right, next one. The key principles of learning. ¿Cuáles son los principios? We need to study smart, not hard. Significa que smart tiene que ser specific, específico, measurable, medible, achievable, conseguible, realistic, realista, and time dependent. En plan, puedes ponerle un plazo de tiempo para saber si lo vas a cumplir. Study smart, de forma inteligente, no hard, no duro. Sí, dedicas 10 horas cada domingo al inglés, pero luego no lo tocas el resto de la semana, vuestro avance va a ser muy lento. Si hacéis 30 a 90 minutos al día, pues el avance va a ser muy constante y muy rápido. La clave es estudiar de forma inteligente. ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? Pues siguiendo los principios del aprendizaje. ¿Qué es? Tenemos consistency, constancia. Si estudias en plan 90 días seguidos sin saltar ni un día, el avance va a ser brutal. Si estudias 2 días, lo dejas 2. Estudias 3 días, lo dejas 1. Estudias un día, lo dejas 2. Pues no vas a aprender. Algo aprenderás, pero no como debes. Next, enjoyment. Hay que engañar al cerebro, de verdad, si no es verdad, que te guste el idioma, que te guste el inglés, que quieras aprender el inglés. Porque el cerebro también hace lo mismo. Si lo ve de forma positiva, si disfrutas de ello, aprendes con facilidad. Si no te gusta o le tienes manía o le tienes miedo, lo mismo, se bloquea y las cosas entran con dificultad. Por lo cual, si tú puedes llegar a disfrutar de lo que es aprender,
en plan, con unas clases, con un profesor que te gusta, o hablando con un amigo, leyendo libros que te interesan, viendo series que te gusten, pues claro, por supuesto vas a aprender más. Y la clave es eso, el disfrute. Es súper importante. Siguiente es la colaboración. Un idioma es muy difícil aprender a solos. ¿Puedes hablar contigo mismo? Sí. ¿Puedes grabarte la voz? Sí. ¿Puedes leer en voz alta? Sí. Pero si solamente haces esto y no colaboras con otras personas, el progreso es bastante más lento. Por lo cual, nosotros siempre, siempre, siempre emparejamos a todos los alumnos para que tengas con quién practicar. En el grupo de Facebook, que es nuestro grupo privado, aquí lo vamos haciendo. La gente pone, quiero hacer speaking, tal, y vamos practicando con los contenidos que tenemos. El siguiente es eso, focus. Focus es el interés. Si te centras en una cosa, lo relacionas con algo importante en tu vida, que sea tu trabajo, tu ocio, o simplemente lo ves como algo importante, pues aprendes. Porque el cerebro lo prioriza y lo recuerda. Lo siguiente es la repetición. Si repetimos, repetimos, repetimos de forma constante, pues por supuesto vamos a aprender. Pero siempre tiene que ser cosas útiles. Nunca debes dedicar tiempo a una cosa pensando, nunca voy a utilizar esto, nunca voy a utilizar esto, porque así no vamos a aprender. ¿Vale? So, it is easy when you know how. Aprender es súper fácil si sabes hacerlo. Pero la clave es que alguien te guíe y te dice, mira, aquí vas a perder el tiempo, así que hazlo así. Aquí no te hace falta, así que utiliza esto. Y también, al final, tú aprendes a aprender y aprendes a aprender por tu cuenta. Porque el inglés es una cosa que nunca terminas. Siempre estás aprendiendo. Lo único es que después de un tiempo te das cuenta que es fácil y no te cuesta y sigues aprendiendo como aprendes palabras en español. No te cuesta, simplemente aprendes. Ok, so, question time. Podéis poner en el chat si tenéis alguna pregunta y a ver si podemos ir revisando, ¿vale? Lo que voy a hacer, de hecho, es, vamos a terminar la grabación aquí y la pregunta la haremos de forma privada, ¿vale? So, question time. Si alguien tiene cualquier pregunta, me podéis enviar un WhatsApp a este número, 652-466-477, 652-466-477, o me podéis enviar un correo electrónico a esta dirección también, con cualquier consulta, aunque sea, Marc, que no se hace tal, que estoy en tal sitio y quiero mejorar tal, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo, por supuesto, encantado os doy mis consejos, ¿vale? Y si no lo sé, lo puedo reconocer y os puedo decir dónde se puede encontrar esta información. Así que si tenéis cualquier consulta, me lo enviáis al WhatsApp o al correo electrónico. So, thank you for your time, everyone, and I will see you in tomorrow's class. Mañana tenemos clase también, otra vez, por la tarde a la 1 y también tenemos a las 9. En la clase vamos a hablar del horario de estudio y también vamos a hablar sobre el vocabulario y cómo mejorar el vocabulario. Tenemos que recordar que tenemos clase hoy, mañana, el miércoles y también el jueves. El jueves a las 9 vamos a revelar a quién le ha tocado el sorteo. Haremos el sorteo en directo y veremos quién gana el curso intensivo de 3 meses gratuito. Pero hay que asistir a la clase para que os toque. Right, let's see. We are going to review. Okay, so does anyone have any questions? Hello, Carolina. Sorry, I didn't see you come in. Hello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, Florencia, hello también, tampoco te había visto entrar. ¿Tenemos alguna pregunta sobre el aprendizaje de inglés que podemos repasar?